Y en esta sesión quiero invitarlos a que prendan sus cámaras, a que esta sesión sea muy participativa. Traigo varios temas interesantes que ustedes van a poder aplicar en su vida diaria y que les van a ayudar justamente a lograr ese manejo efectivo del tiempo, que para muchos de nosotros se convierte en un reto grande cuando tenemos que responder por diferentes tipos de responsabilidades. Algunos, supongo, estudiarán, otros trabajarán, algunos serán padres y para todo debemos sacar tiempo, inclusive para nuestros temas personales. Así que para comenzar nuestra presentación, quiero que hagamos primero que todo un ejercicio para saber qué tan dueños somos de nuestro tiempo. Realmente, algunas veces tenemos tantas cosas dentro del plato, tantas cosas que hacer, que se convierte difícil tener ese control. Y para comenzar entonces, los quiero invitar a responder una serie de preguntas que les voy a hacer. Les voy a pedir que cada uno responda para sí mismo estas preguntas. Son 5 preguntas las que les voy a hacer. Y al final de las 5 preguntas, vamos a compartir un poquito cuáles fueron esos resultados. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿planificas tu día con una lista de tareas o una agenda antes de empezar a trabajar o antes de empezar tu rutina? ¿Utilizas este tipo de ayudas como lista de tareas o generar una agenda de aquellos compromisos que tienes durante el día? Esa es la primera pregunta. Vamos por la segunda. ¿Estableces prioridades diarias distinguiendo entre lo urgente y lo importante? No sé si les pasa, pero a veces uno siente que tiene tantas cosas que hacer que muchas veces se pierde entre ese mar de cosas y es difícil llegar a priorizar o a identificar qué es lo urgente y lo importante. Entonces les pido que respondan sí o no. Tercero, dedicas tiempo sin interrupciones a tus tareas más importantes, evitando la multitarea. Es un hecho que Toma casi mamá que todos caemos en la tentación de estar haciendo más de una cosa en un momento determinado y terminamos cayendo en la multitarea. Entonces les pido que respondan si dedican tiempo sin interrupciones a sus tareas más importantes, evitando la multitarea. Cuarto, tomas pequeños descansos durante tu jornada para recargar energía y evitar la fatiga mental. Muchas veces nos dejamos llevar por la cantidad de tareas o de cosas que hacemos y a veces se nos olvida llegar a tomar ese descanso que es tan importante para la productividad y para terminar nuestras tareas de una manera eficiente. Y quinto, la última pregunta, ¿terminas la mayoría de tus tareas diarias dentro del tiempo previsto sin sentirse apurado, sin que te sientas apurado? Cuéntenme si lo logran hacer esas cosas que tienen que hacer durante el tiempo que se proponen o si por el contrario casi siempre están corriendo para terminar esa tarea de forma puntual. ¿Ya respondieron todas las preguntas? Sí, no, muy fácil, solamente era responder sí, no. Entonces, les voy a pedir que me indiquen con un icono o con un emoji de pulgar arriba quienes respondieron sí a las 5 preguntas. Cuéntenme, o si se animan a responderme también por micrófono, cuéntenme quiénes respondieron sí a las 5 preguntas. ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Quién se anima a contarme? ¿Cómo les fueron respondiendo estas preguntas? Los veo muy tímidos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Armando. Adelante. ¿Cómo te Bueno, fue? en mi caso, de las 5 preguntas, puedo decir que sí, tres. En las otras, Perfecto. en la tercera es por mi rol y las diferentes labores que desempeño en la empresa con la que trabajo, Ujú. tengo que hacer diferentes actividades. Porque Ok. pues yo en el rol de la empresa en el área de la parte de logística y de seguridad Ujú. física. Entonces, son actividades o son procesos en donde no está como parametrizado todo, sino que es muy variable que se puedan presentar durante el día diferentes actividades o labores. Entonces, en esa tercera, por el rol que tengo,
debo realizar diferentes actividades. Y eso me lleva que a la quinta pregunta no pueda, de pronto no pueda finalizar una actividad, Ajá. me quede incompleta y tengo que, inclusive hasta en horas de la noche, tengo que estar complementando para poder terminarla. Gracias, Armando. Lo que estás comentando es más común de lo que pensamos. En algún momento nos pasa a todos y por eso es un poquito complicado responder sí a las 5 preguntas que les acabo de hacer, porque la verdad es que muchas veces tenemos un volumen tan grande de cosas que hacer que se nos olvida hacer esa gestión de tiempo para poder manejar las cosas de forma efectiva. Vamos a ver entonces, cuéntenme si quieren por el chat quiénes respondieron sí a 4 preguntas. Los que hayan respondido sí a las 5 preguntas están muy bien en la gestión de su tiempo. Felicitaciones. Los que respondieron sí a 4 preguntas, pues también están muy bien, están en un camino muy interesante a cumplir esa meta de gestionar bien sus tiempos. Y a los que hayan respondido sí a 3 o a menos preguntas, no se preocupen, no está mal. Simplemente para eso estamos acá. Estamos aquí para aprender esas técnicas, estas estrategias, esas herramientas que nos van a ayudar a gestionar mucho mejor nuestro tiempo y que nos van a permitir lograr esas metas que tenemos de forma más efectiva. Entonces, vamos a ver a lo largo de esta presentación, como les decía, unos conceptos clave sobre manejo de tiempo y vamos a poner en práctica también algunas herramientas y algunos ejercicios para que ustedes salgan de acá con esos conocimientos y con esas ayudas que que les van a ayudar a potencializar pues eso que necesitan saber para gestionar mejor su tiempo. Y aquí, para entrar un poquito ya en materia, les quería traer una frase de Stephen Covey. No sé si lo conocen, pero les cuento. Stephen Covey es un experto en temas de liderazgo estadounidense, que fue el que planteó la teoría y ha escrito varios libros sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él tiene esta frase que me llamó mucho la atención y es que el éxito no es administrar el tiempo, sino administrarse uno mismo. Uno muchas veces piensa que no tiene tiempo es por factores externos a uno. Pero la realidad es que si uno hace un ejercicio de reflexión y de análisis, hay muchas cosas que están en poder de uno para organizarlas, para coordinarlas y para poder tener un manejo más efectivo del tiempo. Entonces, les dejo ese abrebocas de lo que vamos a ver a continuación para que lo analicen y vayan pensando qué es ese control de tiempo que van a hacer para mejorar esa gestión de tiempo que quieren lograr. Ya hablándoles un poquito sobre mí, me presento. Mi nombre es María Jimena Pérez. Yo soy psicóloga, soy especialista en temas de recursos humanos y este tema de la gestión de tiempo me apasiona. He tenido la oportunidad, por el rol que he venido desempeñando a lo largo de mi carrera profesional, de diseñar diferentes tipos de capacitaciones y de formaciones. Y este es uno de los temas que más me gusta, porque siempre estoy buscando cómo ser más efectiva en mis tiempos. Les cuento que soy casada, tengo 2 hijos y eso, ellos, digamos, son mi motor y siempre estoy buscando la forma de poder tener más tiempo para compartir con ellos. Así que este tema me apasiona. Les cuento que he trabajado en diferentes tipos de compañías. He trabajado en compañías de diferentes sectores como Ecopetrol, consultoría en Ernst Young, en L'Oreal, Bavaria, Bolsa de Valores, por compartirles algunas compañías. Y en cada una de ellas he visto lo que vivimos, yo creo que todos, y es qué hacemos con tantas cosas que tenemos que hacer y con esa sensación de que tenemos poco tiempo para responder a todo. Y es por eso que me he interesado mucho en este tema y les quiero compartir entonces cuáles son esos aprendizajes que he tenido a lo largo de mi carrera profesional y también pues estudiando e investigando sobre diferentes tendencias y diferentes autores que proponen cosas muy interesantes para poner en práctica. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la agenda. Bienvenidos, pues sean todos. Me parece muy chévere que estén todos aquí porque todos ustedes acá, porque eso significa que quieren tomar acción sobre este tema. El primer paso es ese, es estar interesado y tomar acción.
Y de aquí van a salir, como les decía, con esas herramientas que les va a permitir poder coordinar mejor sus tiempos, planificar mejor sus tareas y asimismo, pues, tener un tiempo libre para lo que necesiten hacer. Entonces, vamos a abordar 4 temas básicamente en este espacio. Primero vamos a hablar de unos fundamentos poderosos sobre gestión de tiempo. Vamos a ver de dónde nace toda esta teoría que sale para gestionar bien nuestros tiempos. Segundo, vamos a hablar de productividad sin límites. ¿Cuáles son esas tendencias que están en auge y que practican la mayoría de profesionales que son exitosos y que les va muy bien para ser muy productivos? Vamos a ver en un 2-3, en un 1-2-3, estrategias para optimizar nuestro tiempo, que ya son esas herramientas aplicadas que vamos a poder practicar en nuestro día a día para manejar mejor nuestras tareas y nuestros tiempos. Y finalmente, vamos a hacer un resumen, vamos a recapitular qué fue todo eso que vimos y qué nos llevamos de esta sesión. Claramente, compromisos que transforman. Les cuento que yo hago parte de la empresa de consultoría, claramente. También, digamos, hago parte del equipo de consultores que trabaja este tipo de temas, por lo cual, pues también para cualquier cosa que necesiten les puedo dejar nuestros datos. Al final van a encontrar un código QR donde van a poder encontrar la página y para si necesitan algún tipo de contacto y lo van a encontrar. Entonces, vamos a comenzar, vamos a abordar esta agenda que está bastante nutrida e interesante sobre nuestro tema, el tema que nos reúne hoy. Entonces, para comenzar, les quiero preguntar para ustedes, ¿qué es el tiempo? Parece una pregunta bastante sencilla, pero realmente puede tener diferentes tipos de respuesta o de percepciones. Entonces, quiero que me cuenten si quieren activando su micrófono o si quieren por chat para ustedes qué es el tiempo. Por aquí Manuel nos dice que es algo que no se recupera. Exactamente, es algo que definitivamente es un recurso no renovable y que definitivamente tenemos que aprovechar muy bien justamente por eso, porque es un recurso que tenemos que es no renovable. El recurso más valioso, dice Diana, totalmente de acuerdo, es un recurso que, y Nancy también, es un recurso que definitivamente pues es el que nos da la posibilidad de hacer más o menos cosas y pues definitivamente pues, por eso es tan importante aprenderlo a manejar. Entonces, el tiempo básicamente es un recurso, perdónenme que estoy saliendo aquí de una gripa, pero ya estoy mucho mejor. Es único, todos disponemos de la misma cantidad de tiempo. Uno a veces dice, porque hay personas que hacen muchas cosas en un tiempo determinado y en ese mismo tiempo yo no puedo hacer lo mismo. Bueno, ya vamos a ver por qué más adelante en una serie de teorías que les voy a compartir, pero lo cierto es que el tiempo es el mismo para todos nosotros. Todos contamos con 24 horas al día y todos, para todos, sin excepción, hay las mismas horas, los mismos minutos para aprovecharlos. No es flexible y no puede acumularse. Si uno dice, no, es que hoy no me gasté una hora de tiempo de mi vida, la voy a acumular para mañana, desafortunadamente no funciona de esa manera. Definitivamente pues va, digamos, en una línea que además va en un solo sentido y que no es posible devolvernos. De pronto con nuestra memoria y con nuestros recuerdos podemos devolvernos, pero lo cierto es que el tiempo no se puede echar atrás y por eso es que tenemos que aprovecharlo de la mejor manera posible. Gracias por sus respuestas y voy a pasar a la segunda pregunta que quiero hacerles y es la que están viendo en pantalla. ¿Qué es la gestión efectiva del tiempo? Este es el tema que nos reúne hoy. Es esa habilidad que tenemos para poder organizar nuestras actividades priorizándolas de forma inteligente. Entonces, eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta charla, cómo organizar ese tiempo y esas tareas para que nos alcance para todo. Como les decía al inicio, todos tenemos muchas cosas que hacer seguramente, muchas cosas por las cuales responder y el éxito está básicamente en organizar cada una de esas tareas, dedicarle tiempo a todo, porque tenemos que lograr organizarlas, ser tan eficientes que tenemos que lograr tener tiempo para responder en nuestros trabajos, en nuestras familias, tener tiempo para nosotros. Y ese es como
el ideal que tenemos que llegar a lograr. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pues teniendo una gestión efectiva del tiempo, organizando y priorizando esas tareas. Y ya lo vamos a ver en un ejercicio, vamos a ver cómo vamos entonces a priorizar esas tareas. Para continuar entonces, les voy a pedir que escaneen este código de Mentimeter. Vamos a hacer una actividad en esta plataforma, por lo cual les voy a pedir que saquen sus teléfonos celulares, escaneen el código que aparece en pantalla y vamos a hacer un ejercicio. Aquí les traigo otra frase poderosa. Ustedes van a ver que a lo largo de esta presentación van a ver diferentes tipos de frases para que se las lleven y las analicen. El secreto de tu futuro está escondido en tu rutina diaria. Ahí les dejo entonces para que lo piensen. Mientras tanto, voy a dejar un momento de compartir la pantalla para pasar a compartir nuestro ejercicio de mente. Ya igual les voy a les voy a compartir nuevamente el código QR por si alguien necesita nuevamente escanearlo. Denme un momento, por favor. Y ya continuamos. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo en pantalla? Perfecto. Entonces aquí ya estamos. Si tuvieras una hora extra cada día, ¿en qué la invertirías? Cuéntenme sus respuestas. Veo aquí que varios escogieron la palabra o la actividad estudiar, otros leer, descansar, familia, otros dormir, y es verdad, muchas veces no nos queda tiempo ni para dormir bien, ni para cumplir esa meta de 8 horas que biológicamente necesita nuestro cuerpo para poder tener un descanso reparador. Totalmente cierto. Bueno, por ahí veo, la invertirías entonces en familia, estudiar, leer, descansar, aprender. Me parece muy bien que tengan dentro de sus prioridades aprender, porque la verdad es que uno debería estar siempre en disposición de aprender nuevas cosas, de ganar nuevos conocimientos para prepararse muy bien como profesionales y poder pues lograr esas metas que tenemos. Entonces, por favor, sigan respondiendo. Muy bien. Bueno, entonces, en conclusión, si ustedes ven en esta primera pregunta, pues la mayoría queremos tiempo para esos temas personales. Si ven, la mayoría de las palabras que vemos en este ejercicio, pues hace referencia a temas que no tienen que ver de pronto con el trabajo, que no tienen que tener de pronto, no tienen que ver de pronto con una tarea, con una responsabilidad que hagamos por obligación, sino más que todo con esas actividades personales a las que casi no les dedicamos tiempo. Entonces veo descansar, ejercicio, leer, estudiar, aprender. Vamos a ver entonces cómo vamos a ganar ese tiempo que necesitamos para invertirlo en estas cosas que realmente a veces dejamos de lado, pero que no deberíamos hacerlo. También deberían hacer parte de esas cosas a las que les dedicamos tiempo diariamente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál consideras que es tu mayor ladrón de tiempo al hacer una tarea? Para los que no conocen este término de ladrón de tiempo, este término se refiere a esos distractores que nos roban tiempo en actividades que muchas veces no son las más eficientes, como el celular, como las redes sociales. Por ejemplo, cuando nos ponemos a ver una serie en Netflix o en la plataforma que ustedes tengan y pasamos horas conectados o enganchados con una serie. ¿Cuáles son entonces esos mayores distractores que tienen ustedes al hacer una tarea? Estos distractores, hoy en día, como lo estamos viendo aquí en los resultados que ya estamos viendo, uno de los más grandes efectivamente es el celular y las redes sociales. Esto ha cambiado definitivamente la forma en la que nosotros como seres humanos nos concentramos frente a una tarea porque siempre estamos hiper llenos de información, de notificaciones del celular o de las redes sociales.
Entonces, estamos un poco saturados de esta información que muchas veces lo que nos hace es desconectarnos de esas tareas o de ese foco que queremos dar para terminar una tarea específica y pues terminan distrayéndonos. Entonces, bueno, aquí veo que la mayoría respondieron eh, redes sociales, televisor, celular, totalmente. Y es que ahora además, pues me imagino que a ustedes les pasa como a mí que recibimos notificación de todo. Uno paga algo en un supermercado, inmediatamente capturan el correo electrónico de uno y al otro día le están mandando promociones de las cosas que están en descuento. Y no solamente pasa con los supermercados, si ustedes se inscriben em, en algún newsletter que les parece interesante, si ustedes ven un video por YouTube y siguen a una persona, les llega la notificación del video por YouTube. Entonces, miren que estos distractores, para la mayoría son los mismos. Por ahí veo otros como actividades de la casa, conversar, veo por ahí también transporte, bueno, también como el estar pensando y rumiando mucho como los pensamientos, estar sobrepensando sobre algunas cosas que de pronto nos preocupan, esos también pueden ser distractores o ladrones de tiempo, totalmente de acuerdo. Pero para todo hay un tiempo y un espacio. Vamos a ver eso más adelante, en qué momento podemos dedicar tiempo a esto, porque aquí la idea tampoco es que nos neguemos la posibilidad o lleguemos a pensar que es que las redes sociales, perdón, son malas o Ay, que tener acceso al teléfono pues es algo que esté mal para nada. Lo que tenemos que saber es efectivamente qué tiempo le vamos a dar de nuestro día para que no nos distraiga en el momento en el que tenemos que estar enfocados. Y vamos a la tercera pregunta: ¿en qué momento del día sientes que eres más productivo? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Esto es comprobado. Todos tenemos momentos diferentes durante el día en los que somos más o menos productivos. Hay algunas personas que son muy productivas por la mañana, hay otras que son más productivas en la noche, entonces durante el día se distraen, están haciendo muchas cosas que no específicamente están enfocados en la tarea que deben hacer, pero en la noche se sientan 3, 4 horas y sacan lo que tengan que terminar adelante. Entonces, ya vamos a ver sobre eso. Existen estudios que confirman que efectivamente todos podemos tener un momento del día que es más o menos productivo y vamos a ver entonces en un momento cuál es esa teoría que sustenta esta parte. Por aquí veo que la mayoría son muy productivos en la mañana. Yo también me uno a ese grupo de los productivos en la mañana. A mí en la noche ya el cansancio ya me vence y el sueño también. Entonces, para mí mi momento más productivo también es en la mañana. Otros veo que también son muy productivos en la noche, eso está muy bien. Son esos momentos donde además supongo que por el silencio, por lo que ya no hay tantos distractores, pues puede ser su momento más productivo. Y veo que hay unos pocos que también escogieron la tarde. Digamos que la tarde es como, tiene, digamos, relevancia, pero no está tan marcado como mañana y como en la noche. Entonces, gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver las teorías que hay detrás de esto, las investigaciones que hay respecto a esto estas preguntas que les acabo de mostrar, porque todo esto tiene un porqué y ese porqué es el que les voy a compartir en este momento. Denme un momento, ya les proyecto. Vamos a hablar entonces de esos fundamentos de la gestión de tiempo, pero si lo llamamos fundamentos puede sonar como algo pesado de pronto un poco, pero les voy a contar que esto realmente es una serie de leyes o de teorías que explican eh, qué es lo que sucede con la gestión de tiempo, pero se van a dar cuenta que cada una de esas teorías va a estar respaldada por algo que cada uno de nosotros vivimos durante el día, porque son más comunes de lo que uno piensa. Y vamos a empezar con la primera ley, la ley de Carlson.
Esta ley lo que dice es que todo trabajo será menos eficaz y llevará más tiempo si no se efectúa de manera continua. Entonces, esto es un poco lo que podemos darnos cuenta cuando empezamos, por ejemplo, a escribir un mensaje, alguien nos interrumpe, perdón, y no, luego perdemos el hilo, no sabemos qué era lo que estábamos diciendo, nos toca volver, releer, volver a atar como las ideas, organizarlas y seguir entonces escribiendo ese mensaje. Entonces, la ley de Carson lo que dice es eso, es que seremos menos eficaces si no efectuamos una tarea de manera continua. ¿Cuál es el consejo acá? Pues tratar de no interrumpir esos momentos donde estamos conectados con la tarea, con una tarea de concentración y de foco, tratar en lo posible de estar lo más concentrados y evitar distractores. Vamos a la segunda ley, es la ley de Illich, que nos dice que más allá de cierto umbral horario, la productividad del tiempo invertido decrece y después es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos en la pregunta que les hice hace un momento en Menti, y es que todos tenemos ciertos momentos del día donde somos más productivos y donde somos menos productivos. Entonces, importantísimo conocer cuál es nuestro umbral de productividad y en ese momento dedicar o hacer la tarea que para nosotros sea de mayor dificultad, la que sea de mayor complejidad, para poder asegurar que en ese momento, que es cuando estamos más productivos, vamos a tener la concentración y la disposición para sacarla adelante. La tercera ley que les quiero compartir es la ley de Freyes. ¿Qué dice esta ley? Que el tiempo tiene una dimensión subjetiva o psicológica que varía en función de la actividad que realizamos. ¿Eso qué significa en términos prácticos? ¿A ustedes les ha pasado que cuando se van de vacaciones sienten que el tiempo pasa más rápido? Y que si de pronto van en un trancón pesado, el tiempo parece que no pasara, que pasara en una velocidad más lenta. ¿Les ha pasado? Pues bueno, esto sucede porque psicológicamente para nosotros aquellas tareas que Se apagan los nos... micrófonos, eh, porfa. gracias, les agradecería que pongan en silencio sus micrófonos. Muchas gracias. Esto sucede porque haciendo esas actividades que nos gustan, haciendo esas actividades que nos generan algún tipo de placer o que estamos, en las que estamos contentos, felices, pues definitivamente la sensación temporoespacial pues es diferente, o sea, va a pasar el tiempo muchísimo más rápido, es algo que estamos disfrutando, que nos gusta y el tiempo definitivamente va a pasar más rápido. Pero aquellas tareas en las que definitivamente nos exigen un esfuerzo o definitivamente son más complejas o más difíciles de realizar, pues para eso, para esos momentos, nuestra percepción psicológica va a ser que el tiempo no pasa. Entonces, ¿cuál es la invitación con esta ley? A que prioricemos lo importante, a que así tengamos en nuestra lista de tareas algo que no nos guste tanto hacer o que no nos llame tanto la atención, pues que de todas maneras la prioricemos y hagamos eso que no nos gusta en el momento más productivo y ojalá dentro de las primeras cosas que hagamos dentro de nuestro día. Con eso aseguramos, pues, poder salir de esa tarea lo más pronto posible y de forma más eficiente posible y podemos ser mucho más efectivos haciendo las cosas que nos gustan después de hacer esa tarea que de pronto no nos llama tanto la atención. Listo, vamos a seguir con la siguiente ley. Ustedes me comentan, por favor, en el chat si se van sintiendo identificados con estas leyes. Vamos a hablar entonces de la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que el tiempo invertido en un trabajo varía en función del tiempo disponible. ¿Esto qué significa? Que si nos piden una tarea, un informe, que si tenemos que hacer algo y para que se cumpla, digamos, el plazo de entregar esa tarea, ese informe, faltan, por ponerles un ejemplo, 15 días, vamos a esperar hasta faltando 5 días para hacer la tarea. Casi siempre esa es la tendencia de lo que normalmente hacemos con esas tareas que parece que tuvieran un plazo largo de entrega o de finalización,
Pues bueno, lo que hacemos es que en vez de dedicar un tiempo cada día a finalizar la tarea y poder terminarla mucho antes del plazo que se nos pide, normalmente lo que hacemos es que dejamos todo para última hora. Entonces aquí la invitación es a que podamos marcarnos unos objetivos de tiempo en nuestras tareas, poder dedicarle un bloque de tiempo a sacar adelante ese informe, esa tarea, ese proyecto que necesitamos finalizar en 20 días y no dejarlo para el final. Así manejamos mucho mejor nuestro tiempo, adelantando, logrando pequeños avances para al final, pues ser mucho más eficientes en el manejo del tiempo. Por aquí estaba leyendo en el chat que Edwin nos dice que hay que desarrollar sprints. Exactamente, Edwin. Con esta ley, básicamente, eso es lo que queremos lograr, proponernos unas metas para poder desarrollar la tarea en unos tiempos determinados y así asegurar que al momento de la fecha o del tiempo límite la vamos a tener hecha y no estar corriendo al final por haberlo dejado para última hora. Oigo que algunas personas tienen el micrófono encendido. Les agradezco si por favor nos ayudan a apagarlos. Mil gracias. Vamos a seguir con la siguiente ley, la ley de la alternancia. Esta ley dice que hay un tiempo para reflexionar y otro para actuar, un tiempo para organizarse y otro para ejecutar, un tiempo para la actividad y otro para el descanso. En resumen, lo que dice esta ley es que hay tiempo para todo. Lo que hace falta es que decidamos tomarnos ese tiempo para poder tener tiempo, para poder dedicarle esos minutos a cada una de las partes del proceso de nuestra vida que necesitan tener ese tiempo. Entonces, esta ley a que hace referencia básicamente a que no podemos lanzarnos a ejecutar un informe, por ponerles un ejemplo. Si nos piden un informe financiero, no podemos ponernos inmediatamente a escribirlo si antes no hacemos una tarea previa de revisar la data, de revisar los estados financieros, de revisar el por qué sí y por qué no de las cosas, sino que si nos lanzamos de una vez a redactar el informe, seguramente no va a quedar bien. Entonces, lo que nos dice esta ley es que debemos dedicarle tiempo y no obviar algunas tareas, sino que debemos organizarlo de tal forma que podamos cumplir con todo lo necesario previo, durante y después para poder hacer las cosas de una forma eficiente y hacerlas de una forma más correcta. ¿Qué vamos a lograr entonces con esta ley? Ay, perdón que me adelanté. Con esta ley vamos a asegurar entonces poder dar cobertura a todas las cosas que tenemos que hacer y a llegar a ese objetivo sin tener reprocesos. Porque ¿qué pasa si yo empiezo a escribir ese informe financiero con lo que tengo en mi cabeza? Pues que seguramente no voy a tener los datos actualizados, no voy a tener todo el análisis de la data, no voy a tener como todo el contexto que necesito para hacer un buen trabajo. Entonces, por eso es importante tener muy claro que a todo debemos dedicarle el tiempo necesario. Listo. Entonces, clarísimas estas leyes. Por favor, cuéntenme con un emoji si quedaron claras. Como les decía, estas son cosas que explican lo que vivimos en el día a día, porque yo creo que a todos nos ha pasado este tipo de eventos de nuestro día a día y caemos en estas cosas que muchas veces no nos permiten tener una definición o un tiempo claro para todo lo que queremos hacer. Vamos entonces a continuar con nuestro siguiente punto de la agenda y es, bueno, listo, ya entendimos qué es lo que pasa con cada una de estas leyes, cuál es el común, digamos, de lo que vivimos cada uno de nosotros. eh, y la explicación, o sea, de dónde viene y por qué pasa esto. Pero entonces vamos a dar un paso, un siguiente paso, y es qué podemos hacer entonces para tener una productividad sin límites. Y aquí les traigo una serie de recomendaciones o de tendencias que si quieren tomarle pantallazo, llevárselas, pues les recomiendo que lo hagan para que se las lleven e investiguen un poco más sobre esto, porque esto es lo que está
en última tendencia en tema de manejo y gestión de tiempo efectivo. Entonces, vamos a empezar con la primera tendencia y es que tenemos que hablar de estructuración y flexibilidad. Y esto lo habla James Clear en su libro de Hábitos Atómicos. No sé si alguien ha tenido la posibilidad de leerse este libro y si no, se los recomiendo. Es un libro muy valioso que nos ayuda a, o nos enseña más bien, cómo establecer esas rutinas, esos hábitos que nos van a permitir ser más efectivos. ¿Qué propone James Clear en su libro? Que la productividad, para que sea sostenible, no puede tener rutinas rígidas. Es decir, no podemos decir hoy, entonces voy a hacer X, Y, Z y de ahí no me muevo, porque entonces esa fue la rutina que yo establecí. Y si alguien llega a pedirme algo que se salga de eso que prioricé, de mi prioridad o de mi tarea X, Y, Z, pues no lo voy a hacer. No. O sea, lo que él propone en su libro es que tenemos que sí tener una estructura de actividades priorizadas, pero que asimismo tenemos que ser flexibles para ser productivos de una manera sostenible. Es decir, que si yo hoy me prioricé en mi trabajo sacar el informe financiero que les contaba, si además me prioricé sacar una presentación que tengo que hacer para mi jefe, pero si llega mi jefe a pedirme algo diferente que es urgente, prioritario, que lo está pidiendo el gerente general de la empresa, pues claramente voy a tener que dejar por un momento esas tareas que yo había priorizado para saber que esto es lo que en este momento merece todo mi foco y toda mi atención. ¿Listo? Entonces, les recomiendo leer este libro que está muy, muy interesante y pues para que lo puedan leer ustedes también. La segunda tendencia en términos de productividad es el tema de mindfulness o atención plena, que no sé si conocen de este término, pero en este momento ha tenido mucho auge. Y es que tener atención plena es estar aquí y ahora en la tarea en la que están dedicando su tiempo. Y esto es muy difícil justamente por lo que hablábamos hace un momento, por los distractores, porque siempre tenemos una notificación en el celular, en el correo, porque viene alguien y nos interrumpe. Sin embargo, lo que dice esta tendencia es que tener esa atención plena, eliminar esos distractores y ponerse, digamos, en foco en la tarea que queremos sacar, pues va a ayudar muchísimo a que seamos más productivos. Esta técnica además está demostrada que ayuda a reducir la ansiedad, porque entonces mi cabeza ya no va a mil tratando de solucionar no solo lo que tengo, por ejemplo, en el trabajo, tratando de solucionar lo que tengo en la casa, tratando de solucionar lo que tengo con algún tema que tenga con mi familia, no, sino que si uno está situado en el aquí y en el ahora, pues básicamente eso va a ayudar también a reducir la ansiedad, a tener esa claridad mental y por lo tanto se va a potenciar la productividad. Este es un tema muy interesante que también les recomiendo leer. Este es el autor que habla sobre el tema, John Kabat-Zinn, por si lo quieren también investigar, ahí se los dejo como sugerencia. La tercera tendencia que está en este momento en auge es hacer micro breaks, es decir, pausas cortas y estratégicas. Son esas pausas de 1 a 5 minutos cada 25 o 60 minutos de trabajo. 60 minutos en lo personal, a mí me parece que ya es demasiado tiempo, porque además como adultos muchas veces no logramos tener tanta concentración durante tanto tiempo. Sin embargo, lo que propone esta tendencia es que deberíamos estar tomando sí o sí estas pequeñas pausas de 5 minutos para poder descansar un poco los ojos, de pronto tener un poquito de actividad física, caminar, estirar un poco el cuerpo y volver a retomar. Está completamente demostrado científicamente que estas pausas ayudan perdón, y a mejorar la productividad y además reducen muchísimo la fatiga mental. Entonces, se los recomiendo que también lo pongan en práctica. Esas pequeñas pausas son clave y ahorita vamos a ver una técnica que incluye ese trabajo enfocado, focalizado que queremos lograr, pero también incluyendo esto que nos
proponen acá de hacer esas micro breaks o esas pausas cortas y estratégicas. Y finalmente, también les recomiendo estas herramientas digitales que son las que están en tendencia para automatizar tareas y para mejorar la organización personal. Les traje 4, hay muchas, pero aquí hay 4 que han funcionado muy bien y que tienen muy buenas calificaciones, muy buen puntaje en términos de opiniones. Y son entonces Notion, que aquí les traje una imagen que me encontré, dicen que es la navaja suiza de la productividad y que todo se puede organizar con esta aplicación. Entonces les recomiendo que la exploren, que la bajen para que puedan organizar sus tareas. Si quieren, también pueden bajar la aplicación de Microsoft To Do, que básicamente es una aplicación que permite poder hacer esa lista de tareas que hablamos hace un momento que tenemos que hacer para priorizar nuestro día. Te permite además priorizarlas, organizarlas en nivel de prioridad, te permite completarlas. Esta aplicación se las recomiendo, es muy, muy útil y muy intuitiva. Y ya para hacer seguimiento a proyectos o a cosas un poquito más grandes que no, digamos, hacen referencia como tal al día a día, les recomiendo Trello y les recomiendo Asana. Estas dos aplicaciones son muy buenas también y eh, digamos, ese beneficio de poder organizar las cosas como ustedes consideren que deben hacerse en cada una de sus etapas, les pueden arrojar notificaciones, si de pronto en algún momento hay alguna tarea atrasada, pues bueno, estas aplicaciones son muy útiles para poder llevar ese seguimiento y poder cumplir con esos hitos y con esas tareas propuestas. Entonces, también les dejo acá, pues les dejo por si quieren también tomarle un pantallazo a este slide para que se lo lleven, porque seguramente que les va a ser muy útil para que organicen sus tareas. Vamos a pasar entonces al siguiente tema de nuestra agenda y vamos a ver entonces en un, 2, 3 esas estrategias para optimizar el tiempo. Hay muchas, pero yo lo que hice fue traerles acá estas 3 estrategias que son las más utilizadas, que son las más fáciles, son muy fáciles sobre todo de poner en práctica, no requieren mucho esfuerzo y de verdad que ustedes van a ver el cambio en su día a día si las ponen en práctica. Entonces son 3 estrategias. La primera es la estrategia de to-dos. La segunda es la matriz de Eisenhower y la tercera es la técnica de Pomodoro. Ya vamos a ver por qué se llama técnica de Pomodoro. Entonces vamos a comenzar con la primera, que es la estrategia de to-dos. La estrategia de to-dos básicamente lo que propone es que debemos desglosar esos objetivos o tareas que son muy grandes en tareas más pequeñas y manejables. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener claridad de cuáles son esas cosas, esas pequeñas tareas que vamos a tener que asegurar para poder llegar a ese objetivo más grande, que es esa tarea grande que tenemos que sacar adelante. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer esta estrategia? Pues nos va a permitir tener una claridad de cuál es ese camino que tenemos que recorrer, cuál es ese plan de trabajo que tenemos que hacer para llegar a cumplir esa gran tarea. Y eso además nos va a permitir el hecho de desglosar la actividad en pequeñas tareas, nos va a permitir además poder saber cada vez que logramos esa pequeña o que cerramos una pequeña tarea que va a contribuir a esa tarea grande, la vamos a poder marcar como finalizada o como completada y eso psicológicamente también tiene un significado, o sea, digamos, completar nos da cierta tranquilidad y nos hace sentirnos mucho más productivos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poner en práctica esta estrategia? Estrategia de to-dos o estrategia de hacer. La primera, vamos a anotar todo lo que se nos ocurra para poder lograr una gran tarea. Entonces, vamos a seleccionar primero una gran tarea y luego vamos a escribir todo lo que se nos ocurra sobre esa gran tarea. Eso además nos va a ayudar a algo muy importante y es a liberar espacio mental. Normalmente nos cargamos de todas las cosas que tenemos que hacer porque no las anotamos.
la mejor estrategia que ustedes pueden tener para liberar un poquito esa ansiedad de saber que tienen que hacer muchas cosas es anotarlas en una hoja, en algo que para ustedes sea algo visible, en un tablero, en algo que tengan a la mano, poder descargar esas tareas. Incluso les cuento que muchas veces me ha pasado que cuando me voy a acostar a dormir, me acuerdo de cosas que tengo que hacer y lo que hago es que inmediatamente voy, busco el cuaderno donde tengo mis apuntes y lo anoto. Y de verdad que uno duerme mejor al anotar y al tener eso por escrito. Hace que uno de verdad se relaje y no tenga, digamos, ese tema todo el tiempo en la mente. Entonces, importante escribir. Segundo, como les decía, dividir esas grandes tareas en pasos específicos. Entonces, yo aquí les traía un ejemplo de cuando tenemos, por ejemplo, que preparar una presentación. Preparar una presentación es la tarea grande. La podemos entonces desglosar en crear la estructura de la presentación, diseñar las diapositivas y practicar la presentación. Cada vez que vamos cumpliendo cada una de esas pequeñas tareas que al final nos va a ayudar, perdón, a terminar esa tarea grande que es preparar la presentación, pues vamos a ir tachando o completando cada uno de estos tres pasos y vamos a ser mucho más efectivos y vamos además a manejar ese estrés o esa ansiedad que puede generar esa gran tarea que es prepararse para una presentación. Como les comentaba, ¿cuáles son esas aplicaciones que podemos usar? Podemos usar Notion o podemos usar Microsoft To Do. Son herramientas digitales, pero si para ustedes funciona mejor hacerlo en físico, está perfecto. Lo importante es que sea en un cuaderno o en un lugar que para ustedes quede visible y que sea fácil de encontrar y de recordar, que sea algo que les permita tener muy presente cuáles son esas pequeñas tareas y también tacharlas, el hecho de tacharlas que como les decía, pues tiene muchos beneficios a nivel psicológico. Eh, Finalmente, luego entonces de hacer la lista de tareas, de escoger una tarea grande, segundo, desglosarla. Tercero, lo tercero que vamos a hacer es priorizar esas tareas. Suena muy fácil, suena muy básico, pero al momento de hacer el ejercicio a veces no es tan fácil porque podemos tener tareas que tengan el mismo nivel de urgencia y de prioridad. Y ya les voy a compartir una herramienta que nos va a ayudar a hacer ese ejercicio mucho más fácil. ¿Mm? Entonces, priorizamos las tareas de ese listado que tenemos, las ejecutamos e inmediatamente las vamos marcando como finalizadas. Entonces, por aquí, cuéntenme por favor por el chat si conocen esta estrategia, si la han implementado y si no, ya vamos a hacer un ejercicio para ponerlo en práctica. Vamos a pasar entonces a la segunda estrategia. La segunda estrategia, gracias por su participación en el chat, por aquí los estoy leyendo. La segunda estrategia es la matriz de Eisenhower. Esta matriz fue propuesta por el señor Eisenhower en los años 80 y propone que la priorización de tareas, yo les comentaba hace un momento, bueno, listo, uno hace la lista y el siguiente paso es desglosar las tareas grandes en pequeñas. Perfecto, hasta ahí clarísimo. Vamos al tercer paso, a priorizar. Y ahí es donde uno se puede ver en problemas porque puede ver uno, dos tareas con el mismo nivel de urgencia o con con el mismo nivel de prioridad. Entonces aquí les traigo esta matriz que es súper útil y que les va a servir mucho para poder identificar qué es lo urgente y qué es lo importante y así enfocarse en lo que realmente merece su atención inmediata, es decir, en lo que es urgente y en lo que es importante. Entonces, esta matriz la están viendo aquí al lado derecho de sus pantallas. Es una matriz muy sencilla que lo que hace es combinar un eje donde hablamos de la importancia y otro eje, el eje X y el eje Y, donde hablamos de la importancia y de la urgencia. Aquí abajo hablamos de la urgencia en un nivel bajo y en un nivel alto. Y aquí en este eje hablamos de la importancia en un nivel bajo y en un nivel alto. ¿Qué pasa cuando cruzamos tareas clasificándolas por su nivel de urgencia o de importancia? Que vamos a saber qué es lo realmente importante y qué es lo que merece, como les decía, nuestra atención inmediata. Entonces, si algo es de importancia alta,
y de urgencia alta es porque está en este cuadrante y el mensaje es hazlo ya. No dejes para mañana eso que es urgente y que es importante, porque seguramente eso te va a traer o te puede traer algún tipo de inconveniente o algún tipo de problema. Si tú tienes un tubo en tu casa que se rompió, pues está en la tarea de arreglarlo, está en este cuadrante. ¿Por qué? Porque es algo urgente y porque es algo importante. No puedes dejar para mañana el arreglar un tubo roto de agua de tu casa porque seguramente la cuenta te va a llegar demasiado alta, es algo que requiere totalmente tu atención y tu acción. Entonces, si es importante y si es urgente, hazlo ya. Ahora vamos a ver qué pasa si algo es importante, altamente importante, pero no es urgente. Si no es importante y si no es urgente, entonces vamos a planificarlo. ¿Y cómo lo planificamos? Con la lista de tareas y de priorización y con una técnica que ahorita les voy a mostrar, que es la siguiente técnica que vamos a ver. Vamos a poder planificar cada una de esas actividades que son importantes, pero que no son urgentes. Entonces, dándoles otro par de ejemplos sobre sobre estos dos cuadrantes que hemos visto. Entonces, lo importante y lo urgente: resolver una crisis, entregar un proyecto hoy, que puede ser importante pero no urgente. Entonces, aprender una habilidad o planificar un proyecto. Eso puede, digamos, es importante, pero puede esperar, no requiere mi atención y mi energía y mi acción de forma inmediata. Vamos a ver entonces los siguientes cuadrantes. El siguiente es las tareas que son urgentes, pero que de pronto no son tan importantes. Estas tareas son las que podemos delegar, son las que muchas veces son tareas repetitivas, que sabemos que hay que hacerlas porque si no se hacen, pues realmente pues podemos tener algunos problemas si no se ejecutan de manera constante. Sin embargo, pues sabemos que tienen una urgencia baja. ¿Cuál es un ejemplo entonces de estas tareas? Puede ser entonces responder correos rutinarios o coordinar tareas administrativas. Por ejemplo, generar los pagos de los servicios que ustedes tienen en su casa. Eso es una tarea que es urgente, pero que no es importante que la resuelva ya porque resulta que el recibo de la luz pues llega cada mes. Entonces, pues simplemente lo que puedo hacer es o planificarla o simplemente delegársela a alguien que me haga el favor y me pague el servicio que necesito de mi casa, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Si de pronto tienen a alguien que les ayude con esa tarea, pues definitivamente es algo que van a poder delegar. Y en el último cuadrante tenemos lo que es importante, pero no es, perdón, lo que no es importante y no es urgente. Estas tareas son las que debemos minimizar o botar a la basura. O sea, son las que deberíamos eliminar por completo porque son las que no nos están aportando valor, son las que no nos están conectando con eso que tenemos que sacar importante, con esa meta, con ese objetivo, ya sea profesional, con ese objetivo personal. Son estas tareas que al final se convierten en ladrones de tiempo. Entonces son estos distractores que podemos ver o podemos tener en el día a día, como las redes sociales, sin propósito, porque las redes sociales no es que sean ladrones de tiempo eh, de por sí, por ser redes sociales, ¿no? Las redes sociales con un propósito pueden ser muy útiles, eh, pero cuando simplemente lo hacemos para distraernos, pues definitivamente se convierten o tareas irrelevantes. Son esas tipos de tareas que definitivamente pues no nos están sumando para nuestros objetivos. Entonces, con esta matriz va a ser muy sencillo poder identificar cuáles son las tareas que ustedes van a necesitar poner, en las que ustedes van a necesitar poner toda su atención, aquellas que van a poder planificar, que para eso ya les voy a compartir en la siguiente estrategia, una forma de poder planificarlas, identificar aquello que puedes de pronto delegar, que quizás
tiene un nivel de urgencia, pero no es tan importante. Entonces, no es tan importante y no requiere mi atención ya, en este momento, en el aquí y en el ahora. Entonces, son aquellas cosas que puedes delegar y eliminar definitivamente lo que no te aporta, lo que te distrae. Entonces, eh, vamos a entrar con la técnica de Pomodoro, que es la última técnica. Qué pena que por aquí generé unos rayoncitos que no me había dado cuenta y ya los borré. Vamos entonces a entrar en la técnica de Pomodoro. Esta técnica va a ser muy, muy útil para que podamos, después de tener la lista de tareas por hacer, de tenerla desgloseada, de haberla priorizado con la matriz de Eisenhower. Cuando les hablen de la matriz de Eisenhower, ustedes ya la van a conocer, ya la van a dominar. Luego de que ya tienen priorizadas esas tareas que requieren de toda su atención, van a poder planificarlas con esta técnica, la técnica Pomodoro. Esta técnica la propuso el señor Francesco Cirillo, un italiano, y básicamente su nombre se debe a que él medía unos intervalos de tiempo con uno de esos relojes de cocina que en su casa, el de él, tenía forma de pomodoro o de tomate. De ahí fue que él pues sacó la idea de llamar así a esta teoría, que básicamente lo que dice es que el tiempo de trabajo, perdón, en intervalos cortos y enfocados en 25 minutos exactamente, llamados pomodoros, seguidos de breves descansos, que pueden ser de 5 minutos, pues van a ser mucho más efectiva, va a ser que uno logre de una manera mucho más efectiva y productiva la tarea, ¿sí? Entonces, con esta técnica, ¿qué logramos? Mejorar nuestra concentración, reducir la procrastinación y aumentar la productividad. ¿Cómo lo hacemos entonces? Básicamente, cogemos la tarea que necesitamos completar. Nos dedicamos concentrados, sin interrupciones, sin ladrones de tiempo, 25 minutos completamente centrados en la tarea y vamos a, después de esos 25 minutos, que podemos incluso ponerlo en el celular con una alerta que te avise cuando ya pasaron 25 minutos. Luego de esos 25 minutos, descansas 5 y nuevamente te vuelves a conectar otros 25 minutos. Esa técnica, como lo vimos antes, también coincide con esa teoría que nos decía que definitivamente tener descansos es clave para la productividad, es clave para poder tener estas pausas activas, poder descansar los ojos, descansar el cerebro, poder, digamos, tener una actividad, algún movimiento físico que nos permita de nuevo reconectar con esa tarea que va a exigir toda nuestra atención y toda nuestra concentración. ¿Cómo aplicar entonces esta técnica? Entonces, ya teníamos nuestra lista de tareas, ya la priorizamos en nuestra matriz de Eisenhower, ya sabemos cómo hacerlo. Para aplicar entonces la técnica Pomodoro, vamos a escoger esas tareas que son urgentes e importantes. ¿Se acuerdan las del cuadrante que estaba aquí al lado superior derecho? Y también las que tenemos que planificar. Vamos a coger estas tareas y vamos a configurar el temporizador a 25 minutos. Entonces vamos a separarnos ese tiempo para que estemos completamente concentrados. Luego vamos a trabajar en esa tarea 25 minutos, pero sin interrupciones. Si pueden, apaguen las notificaciones de su celular, si pueden, desconéctense del correo electrónico para no tener ese aviso de que está saliendo, de que les está llegando un correo electrónico, sino que pueda hacer, digamos, un ejercicio muy a conciencia de que efectivamente están concentrados. Luego, tomen un descanso corto de 5 minutos. Como les decía, es un momento donde pueden levantarse, estirarse, beber agua o hacer respiraciones profundas. He leído últimamente sobre el poder de respirar bien, de respirar profundamente, y ustedes no se imaginan la cantidad de beneficios y todo lo que pasa en el cuerpo cuando uno tiene unas buenas técnicas de respiración y además las pone en práctica. Entonces, les recomiendo que cuando tengan esas pausas, se paren, respiren, hagan una respiración consciente y eso les va a ayudar muchísimo a estar más tranquilos, a ser más productivos y a aclarar incluso la mente para que se generen esas nuevas ideas. Después,
vamos a repetir este ciclo. Después de 4 pomodoros o después de 4 bloques, vamos a tomar un descanso más largo. Es decir, pasaron 4 bloques de 25 minutos, cada uno con 5 minutos de descanso entre ellos. Después de que pasen esos 4 bloques, se recomienda tomar un descanso un poco más largo, entre 15 y 30 minutos. Ya entonces en ese tiempo pues pueden hacer otras actividades, pueden aprovechar ese tiempo como para de verdad tener un descanso un poquito más largo y luego retomar las tareas con una mayor eh, facilidad. Entonces, teniendo clara estas 4 técnicas, bueno, estas 3 técnicas, además, me faltó darles un ejemplo que les traía sobre la técnica Pomodoro. Entonces, supón que tienes que redactar un informe. Volvamos al informe financiero del que les hablaba hace un momento. Primero, ¿qué tienen que hacer? Investigar, o sea, ya la tarea grande es redactar el informe. Pero como hablamos, esa tarea grande, como les había comentado, hay que desglosarla en pequeñas actividades, que era la primera estrategia, la estratégica del to-do. Entonces, de esa desglose salieron 4 tareas. Entonces, esas 4 tareas las vamos a hacer en 4 bloques de 25 minutos. Entonces, en el primer bloque de 25 minutos, vamos a hacer una investigación y recopilación de la información. En el segundo bloque, tomamos un descanso de 5 minutos. En el segundo bloque, hacemos la redacción y la introducción de los primeros puntos, concentrados totalmente 25 minutos y tenemos 5 de descanso. Luego, el tercer pomodoro va a ser para continuar con el desarrollo del informe, ya para profundizar un poco entre los puntos que sean claves del informe. Y finalmente, en el cuarto pomodoro, o en el cuarto bloque, vamos a revisar y a corregir el contenido del informe. Entonces, esto nos va a permitir que más o menos en una hora, un poquito más, podamos tener entonces nuestro informe redactado, terminado. Yo sé que llevar esto así de perfecto a la práctica seguramente no es fácil, pero los invito a que lo intenten. De verdad que ustedes van a ver un cambio en el manejo de sus tiempos, de sus niveles de productividad. Definitivamente, estas son unas técnicas que han sido comprobadas, revisadas, aplicadas y de las cuales pues se ha demostrado una alta efectividad. Entonces, les propongo que lo intenten, que seguramente al comienzo no va a ser tan fácil cumplir de manera muy disciplinada con todos los tiempos y con todas las tareas. Sin embargo, en la práctica, ustedes cada vez se van a ir volviendo más expertos y van a poder ganar ese tiempo haciendo eficiencias en lo que están haciendo, en sus tiempos, en sus tareas, para tener tiempo para otras cosas que disfruten hacer. Entonces, vamos a aplicar todo esto, porque lo más importante de esta teoría es poder llevarla a la práctica. Entonces, les voy a pedir que en una hoja que tengan a su alcance, escojamos una tarea que tengan que hacer. Vamos a poner esto en práctica ya mismo. Vamos a organizar una tarea que tengan diaria, una tarea que tengan importante y la vamos a organizar con las 3 técnicas de gestión de tiempo que acabamos de ver. Entonces, primero vamos a hacer una gran tarea y la vamos a desglosar en pequeñas tareas. Para eso vamos a tener 5 minutos. Luego vamos a hacer la matriz de Eisenhower, que si quieren ya mismo me devuelvo y se las dejo proyectada para que puedan hacer la matriz. Y luego de hacer la matriz de Eisenhower, vamos a de una vez a planificar de esas tareas que ustedes hayan priorizado, cómo las van a trabajar, si es posible, mañana mismo. Entonces, mañana ustedes con la técnica Pomodoro van a poner una hora, un bloque de hora, o sea, van a ubicar ese bloque de 25 minutos en unas horas específicas para que mañana mismo empiecen a trabajar en esa tarea importante y urgente que tienen y la desarrollen en esos bloques de 25 minutos y agendando de una vez los 5 minutos de descanso que necesitan en cada uno de los bloques. Luego vamos a hacer una pequeña reflexión y cierre. Entonces, quiero que me cuenten si está clara la instrucción
Y si está clara, comenzamos en este momento. Jimena, buenas noches. Tengo una consulta. Cuéntame, Liliana. Digamos que si nosotros tenemos identificadas las actividades, las desglosamos, bueno, como que por la técnica de Pomodoro 25 minutos, pero si Ujú. sumado a eso tenemos sesiones agendadas que se cruzan y a veces espacios disponibles no tenemos mucho porque nos ven un espacio y como que de una vez nos citan a sesión, seguimiento y demás y pues tenemos que asistir. ¿Cómo hacer para poder, digamos que pues poder cumplir con lo que nos vamos a proponer aquí de optimizar el tiempo, teniendo en cuenta esas sesiones previas que ya teníamos? Totalmente. Y gracias, Liliana, por traer tu comentario eh, a este momento de la sesión, porque tú tocas un tema que es muy importante y es el manejo de agenda. Eh, si nosotros no le abrimos espacio a este trabajo que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos, no va a suceder justamente por lo que comenta Liliana, porque tenemos siempre agendas saturadas de reuniones o de compromisos que tenemos que atender. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Empezar a bloquear espacios donde sea de trabajo productivo con nosotros mismos. Eh, es difícil cuando, tú lo mencionabas hace un momento, es difícil cuando te ven un espacio libre y te bloquean compromisos, reuniones y demás. Sin embargo, si tú misma te separas esos espacios bloqueados para que la gente vea que en esos espacios estás ocupada, o sea, que tienes un espacio donde definitivamente en tu agenda no puedes atender algún tipo de compromiso, pues son esos espacios los que vas a poder dedicar para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que te separes de espacios contigo misma para poder desarrollar este tipo de tareas. Porque de lo contrario, si lo dejas en un espacio libre en tu agenda, pues siempre va a haber alguien que te lo va a separar y no vas a lograr, digamos, generar ese tiempo disponible para trabajar en estas cosas. Y te lo digo porque con mi experiencia laboral de, del ritmo que se vive en las compañías y con los temas del día a día, es muy complejo poder abrir un espacio y dejar una agenda abierta para que todo el mundo te agende cosas y no, tú no te puedas agendar las tuyas propias. Entonces, ese es mi consejo, que puedas bloquear incluso unos espacios que sean de forma frecuente, es decir, que tengan una periodicidad. Si tú necesitas, por ejemplo, un espacio para organizar tu día todas las mañanas, bloquéate media hora todos los días a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, que sea tu espacio y que todo el mundo lo respete. Además, también es importante eso, hacer respetar esos espacios para que puedas dedicar este tiempo que te va a organizar y que te va a ayudar pues a terminar esas metas que tienes y que debes sacar adelante. María, muchas gracias. Tengo una pregunta. Es que fíjate que, ¿me escuchas? Sí. Sí, 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 Sí. adelante. Fíjate que yo en algún momento tuve este hábito, pero de alguna forma lo perdí y yo no me di cuenta en qué momento lo perdí. Ujú. Entonces, ¿cómo hace uno como para mantenerlo, no? Porque, por ejemplo, ahorita estamos motivados y lo que nos has explicado realmente, personalmente me ha gustado mucho y lo voy a empezar a hacer, ¿no? Pero ¿cómo mantenerse uno en el tiempo? Teniendo en cuenta que ya lo había hecho en algún momento y lo perdí, o sea, no sé en qué momento pasó. Sí, pues tengo dos sugerencias, dos recomendaciones, Anderson, porque lo que mencionas es más común de lo que crees. Todos comenzamos con una motivación muy alta y seguramente mañana todos van a comenzar a implementar estas estrategias desde la primera hora del día, pero seguramente dentro de 8 días esto se quedó escrito en un papel muy bonito donde tomaron notas hoy y ya no lo volvieron a tomar. Entonces, dos recomendaciones. La primera, siempre tener presente por qué esto es importante para ustedes. Si ustedes encuentran el valor que tiene el implementar estas técnicas, pues definitivamente va a ser algo que va a empezar a fluir, ¿sí? Y cuando les menciono el valor es
básicamente poder liberar esos tiempos en la agenda para hacer cosas que ustedes de verdad disfruten y que los llenen de sentido, que llenen de sentido sus vidas. Entonces, tener clarísimo por qué lo están haciendo, cuál es el propósito y ese valor que tiene estas técnicas o esta gestión de tiempo para que, digamos, sea algo que los motive a mantenerse en la tarea de hacerlo. Uno, eso. Dos, esto no se aprende, digamos, no se aprende a hacer de forma constante de la noche a la mañana. Esto se entrena, o sea, esto es como cuando tú empiezas aprendes a montar bicicleta, que al comienzo das unos pedalazos, de pronto te caes, pierdes el equilibrio, pero después vuelves y lo intentas y ya entonces mantienes mejor el equilibrio y puedes andar un pedazo de trayecto más largo. Bueno, con esto sucede exactamente igual. Aquí el entrenarte en mantener esto como una tarea que es importante para ti, para tu vida y hacerlo constantemente va a ser lo que te va a ayudar a mantenerlo sostenible. Es decir, si en algún momento lo pierdes, no importa, lo puedes recuperar y decir, bueno, hoy otra vez me voy a organizar, hoy es lunes, nuevamente me voy a organizar, seguramente el viernes pasado ya lo dejé de hacer, pero hoy es lunes, por ponerte un ejemplo, me voy a organizar y lo voy a hacer. Y lo tercero, perdón, ahí la ñapa que te quiero recomendar es que te pongas a leer. Tenemos notificaciones para todo, pero para este tipo de cosas muchas veces no tenemos notificaciones, ni alertas, ni ayudas tecnológicas que nos sirvan para recordarnos que tenemos que hacer estas cosas. Entonces, uno, te recomiendo que si puedes te pongas un recordatorio sobre esto que es tan importante de hacer y que te va a ayudar a ser pues, más productivo, a conectarte con lo valioso y con eso que es importante para ti. Y dos, como le decía ahorita Liliana, poder separar, bloquear esos tiempos y respetarlos. O sea, no, que llegó alguien que vino de pronto a pedirte algo y quizás no es en la matriz de Eisenhower, de pronto no es importante, no es urgente, pues simplemente lo que haces es decirle a esa persona, estoy en mi tiempo de concentración, te puedo ayudar, pero a tal hora, ¿sí? O sea, hacer respetar mucho esos espacios en la medida de lo posible para que al final, pues esto sea una realidad y no se termine aplazando y se convierta en una cosa más retrasada que no he hecho, sino que ayudarse también de esas cosas digitales puede ser bastante útil. Perdón, y una última Jimena, pregunta, muchas gracias. Una última pregunta solamente. En mi caso, por ejemplo, yo soy desarrollador y en ocasiones uno tiene sus tareas planificadas, pero resulta que una de esas tareas no la pudiste resolver en el tiempo y se te puede haber alargado hasta 4 horas porque no pudiste solucionarla y eso te dañó todo el cronograma, ¿no? En ese caso, Total, eso también ¿qué, pasa. porque realmente eso como que es lo que lo desanima a uno a continuar con esa programación porque pues nunca la cumple, ¿no? Ujú, Siempre está eso ahí de que si no terminas esa tarea no puedes seguir con las otras, por ejemplo, y te ujú. retrasaste. Sí, pues mira que justamente lo que les contaba del libro de hábitos atómicos, James Clear lo que propone es eso, es seamos un poquito flexibles. Si definitivamente estamos en una tarea, no logramos finalizarla y podernos, pues de pronto darnos el espacio de tener como un descanso de la tarea, poder, perdón, poder un poco darle ese descanso al cerebro para poder replantearse cosas para poder tomar ese respiro que le ayude también un poco a la creatividad, a llegar a revisar otras alternativas que puedan funcionar porque no logré sacar la tarea, porque definitivamente como la estoy planteando no es la manera o porque se alargó por X, Y, Z. Esa es la manera de hacerlo. O sea, está bien si nos planteamos sacar una tarea en 2 horas y no logramos hacerlo. O sea, está bien. Lo importante es que siempre mantengamos, digamos, esa estrategia de planificación para que primero no se quede sin hacer, segundo, para que tomemos esos descansos que son completamente importantes y lo veíamos con la teoría de los microbreaks, que le ayuden un poquito al cerebro a oxigenarse y a replantear algunas cosas que nos permitan ser más productivos y llegar a esa estrategia o a esa respuesta que necesitamos, o de pronto incluso hasta ser más ágiles para poder llegar a hacerlo, a darle, digamos, esa finalización que la tarea necesita.
Entonces esa sería mi recomendación, mantenerse igual motivados, teniendo esos descansos que nos van a permitir ser más productivos y replanteando o volviendo a planificar esa tarea ya con los tiempos disponibles. Gracias, Anderson. Mauricio, Jime- adelante. Hola Jimena, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Ok, me alegra escuchar eso. Bueno, una pregunta. Viendo pues las tres estrategias, ¿todas tres son consecuentes de la misma o se puede, de acuerdo a la necesidad o como lo quiera yo plantear, organizarme, puedo tomar una a una? ¿O todas tres son consecuentes, por ejemplo, para elaborar o para programar mis actividades? Sí, mira, este orden tiene un sentido y tiene una lógica y está planteado, digamos, de esta manera. Quise planteárselos, esto nadie lo plantea como yo se los estoy planteando, pero se los quise presentar así porque me parece que tiene total sentido. El primero hacer la lista, luego hacer la priorización y luego de que ya tienes clarísimo cuáles son las tareas en las que te tienes que enfocar, pues ya planificarlo con la técnica del pomodoro, ¿sí? Pero no, o sea, digamos que esto es algo que yo estoy proponiendo acá, no necesariamente tiene que ser una después de la otra, es más una manera que yo traje para poder darles como una estructura organizada de cómo planear cada una de las etapas o de las cosas que tienen que hacer para llegar a hacer un manejo efectivo de su tiempo. Sin embargo, si tú, por ejemplo, ya tienes una lista de tus hecha, la hiciste el lunes de esta semana, eh, puedes de pronto incluso ya haber priorizado qué es lo que necesitas sacar con mayor urgencia e importancia. Pues ya simplemente tú puedes sacar la técnica del pomodoro para simplemente ponerle fecha y hora a esa tarea, porque además lo que no tenga fecha y hora no va a suceder. Entonces, esa es mi recomendación, que pongamos entonces en práctica estas tres estrategias, que mi propuesta es hacerlas como en ese orden, pero si tú ya tienes algo adelantado, si tienes alguna cosa que salga y que se salga de este orden, igual lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Dale, muchas gracias. Con gusto. Bueno, espero que en este tiempo en el que he venido respondiendo sus dudas o inquietudes, hayan podido adelantar ese ejercicio, que ya tengan una tarea identificada, que la hayan logrado desglosar en pequeñas tareas, y que asimismo, entonces, pues ya tengan mañana clarísimo cómo van a llegar a planear su día. Eh, ya digamos que para ir cerrando, quiero compartirles cuáles son esos aprendizajes o esas cosas que yo quisiera que se llevaran el día de hoy. Son esas cosas que claramente no podemos olvidar, y son las siguientes. El primero, ya lo veíamos al comienzo de esta charla, el tiempo es un recurso no renovable y gestionar nuestro tiempo, esta frase me encanta y se las dejo también para que la analicen y la piensen. No se trata solo de hacer más, sino de hacer lo que realmente importa. Muchas veces nos dejamos llevar por un volumen muy grande de cosas porque creemos, consideramos que todo es importante y todo es urgente. Y cuando hacemos este tipo de ejercicios, nos damos cuenta que no es así. Entonces, no se trata de hacer más, porque además tenemos esa loca idea que si hacemos más somos muy productivos. No, realmente somos más productivos cuando nos enfocamos en hacer lo que realmente importa. ¿Y cómo lo logramos? Haciendo la estrategia de to-dos y la matriz de Eisenhower. Otro tema que nos llevamos de esta sesión: la productividad no es trabajar más, sino trabajar mejor. Bueno, se los decía ahorita. eh, Aquí, digamos, lo clave es saber qué tanto estamos avanzando en las tareas que son significativas y que están aportando para ese objetivo eh, grande que tenemos, para esa tarea grande. Estamos de verdad enfocando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra emoción en hacer lo realmente importante, o de pronto nos estamos más bien desgastando con cosas que nos están quitando tiempo. Entonces, se los dejo para que lo analicen y lo piensen. Tercero, la flexibilidad potencia la eficiencia y lo hablábamos hace un momento. No se trata de tener una agenda fija donde entonces no nos podamos salir de las tareas X, Y y Z,
porque resulta que si se me rompe un tubo del agua de mi casa, pues seguramente voy a tener que salirme de esa estructura o de esa priorización X, Y, Z y voy a tener que atender otro tema urgente e importante. Lo importante es que volvamos a retomar esas actividades o esas tareas que tenemos que sacar, que son urgentes e importantes, planificándolas, poniéndolas en un espacio en nuestras agendas que podamos bloquear, porque además está en nosotros hacerlo. O sea, nadie más que nosotros puede lograr esos espacios necesarios para poder cumplir nuestras tareas. Entonces, eh, importantísimo poder ser flexibles, o sea, ser muy juiciosos y rigurosos en que tenemos que hacer todos los días esa planificación, pero también ser flexibles y en identificar qué es lo que realmente necesita de nuestra atención inmediata y de nuestra acción. El cuarto, el bienestar es fundamental para ser más productivo. Y en esto se los recuerdo muchísimo porque incluso yo sé, lo he vivido, que muchas veces no somos conscientes de la importancia de practicar esto del mindfulness o de practicar un momento de descanso, de respiración, donde hagamos un ejercicio consciente de desconectarnos de la tarea, porque además inmediatamente tenemos el celular a la mano o alguien nos llama, entonces de pronto no es tan fácil tener ese momento de desconexión o de descanso. Entonces, súper importante que podamos hacer conscientes estos espacios, que podamos hacer ese ejercicio juicioso de tomarnos esos 5 minutos entre una tarea y otra, de pararnos por un café, de tomarnos un vasito con agua, de verdad poder cumplirlo y meterlo también dentro de nuestra agenda porque es muy importante que lo hagamos. Y finalmente, hacerles una invitación de que el cambio comienza hoy. Esta productividad no va a pasar de un día para otro. O sea, esto para que sea un cambio real y sostenible en el tiempo, como les decía, lo tenemos que lograr entrenándonos. ¿Y cómo lo hacemos? Practicando, practicando y practicando. Entonces, empezar mañana mismo con el ejercicio que estamos haciendo eh, de poder practicar cuáles son esas cosas que tenemos que priorizar, por ejemplo, para mañana. Por aquí veía que había una pregunta en el chat donde Carlos preguntaba que si era mejor hacer una lista diaria o dejarlo para la semana. Es importante poder hacerlo eh, con una proyección semanal, pero lo más importante es que asegures tu planeación diaria. Si ganas tu día, ganas tu semana. Si ganas tu semana, ganas tu mes. Si ganas tu mes, ganas tu año. Entonces, es muy importante empezar desde lo pequeño, desde tu día, incluso desde la mañana. ¿Qué voy a hacer mañana en la primera jornada del día, es decir, en la primera parte del día, en la mañana? ¿Qué voy a hacer? Entonces, de una vez, hacer este ejercicio. Sé que algunas personas de pronto no lo alcanzaron a hacer, sin embargo, mañana les recomiendo que lo hagan muy temprano, de poder, recuerden, hacer las 3 cosas que hicimos, establecer una tarea grande, desglosarla en pequeñas, priorizarla con la matriz de Eisenhower y finalmente planificarlas. Que mañana ese sea como propósito poder realizar esa primera tarea. Y como les digo, no perder la constancia. Recuerden que pequeños hábitos consistentes son los que transforman nuestro día a día. No importa si mañana empezaron la tarea y no pudieron cumplir todas las tareas, no importa. Lo importante es que eh, al siguiente día, es decir, el lunes, cuando comiencen la próxima semana, puedan igual hacer su planeación de sus temas, no solo laborales, profesionales, también de sus temas personales, porque para todo tiene que tener cabida en su agenda, sus temas personales, laborales, personales. Entonces, no pierdan el impulso. Mi invitación es a que el cambio comienza hoy y que está además en sus manos hacerlo. Espero que esta charla les haya dejado pues bastantes aprendizajes, herramientas, técnicas que de verdad lo puedan aplicar en su día a día. Estamos desde Claramente pues muy dispuestos a apoyarlos en lo que necesiten. Si tienen dudas o inquietudes, pues vamos a estar muy dispuestos a apoyarlos. David, qué pena, acabo de ver que tienes la mano levantada.
Sí, ¿Tienes alguna duda o sí, inquietud? buenas tardes. Sí, María, cuéntame. muy buenas tardes. Disculpa, es que por temas laborales no pude entrar exactamente a la hora. Ujú. Yo llegué a la diapositiva de unos fundamentos poderosos. No sé si anterior a esto ya había otras diapositivas, es que eso ya no como el registro. No, pues realmente antes hicimos un ejercicio para entender un poquito, pues, un poco de qué íbamos a hablar, introducir la temática, pero realmente, pues, desde ahí empieza como lo más sustancioso. Antes Pe- habíamos hecho una definición de qué era el tiempo, qué era la gestión de tiempo, pero realmente lo más importante comienza en ese slide, las Perfecto, teorías y demás. muchas gracias. Con mucho gusto. José, adelante. María, buenas noches. Muchas gracias por ¿Cómo esta estás? conferencia tan buena. Bien, gracias. Es que tengo una duda con la matriz de Eisenhower y es que haciendo el ejercicio ahorita, mientras tú aclarabas dudas, casi todas mis actividades quedaron en los dos bloques de arriba, donde es importancia y alta, Ujú. en los dos cuadritos de arriba. Entonces me preocupa eso. Pues mira, ahí digamos que lo más importante es que determines un poco si es urgente y si es importante, si requieren de tu acción inmediata para allá y si es así, de una empezar a hacerlo. O sea, de esas, digamos, siempre se va a poder priorizar, siempre va a haber alguna actividad que sea más importante que otra o que sea determinante para que puedas continuar con la siguiente. Entonces son ese tipo de cosas las que yo les propongo que tengan en cuenta, porque, y sobre todo, ¿sabes qué? Que lo hagas, le eches una doble mirada, doble revisada, porque lo que les decía al comienzo, muchas veces uno puede creer que todo es importante y urgente, pero cuando vuelves a darle una revisada a esas cosas que estás creyendo que son importantes y urgentes, muchas veces ves que algunas las puedes planificar, otras las puedes delegar. ¿M? Entonces, dale una segunda mirada y trata de esas que son urgentes e importantes, también hacer una priorización de esas actividades para poder enfocarte en las que requieran sí o sí tu atención ya, o porque alguien está en peligro la vida de alguien o el trabajo de alguien, o sea, que esté en juego algo muy valioso para una persona. Esa es la manera más fácil de poder determinar qué tan importante y qué tan urgente puede ser una tarea, para que lo tengas en cuenta y lo revises con esos ojos, como desde esa visión. Muchas gracias, María. No, a ustedes muchísimas gracias por su atención, por su participación. Eh, Espero que entonces esto pues les haya servido para poderlo poner en práctica y tener un mejor manejo de todas sus actividades, de todos sus compromisos. Aquí no sé, Juliana, si quieres dar algún cierre. No sé si No, Juliana está. Jimena, pues muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por permitirnos este espacio. Gracias también a todas las personas que asistieron. Si tienen dudas o inquietudes respecto al proceso de cómo expedir su tarjeta profesional, si hay alguno que todavía no la tenga, súper bienvenidos a que ingresen a nuestra página www.cepae.gov.co. También a que se vinculen a nuestra comunidad de WhatsApp. Ahí estamos publicando las próximas charlas que vamos a tener. Y pues nada, agradecerles muchísimo por el tiempo, por este espacio. Espero que haya sido de muchísimo aprendizaje y mil gracias nuevamente, Jimena. No, con muchísimo gusto. Gracias a ti, Juliana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Que estés muy estén muy bien. bien. Feliz Muchas noche gracias para a todos. todos. Quisiera saber si usted compartirá material.